Si quieres saber cuál es la mejor inversión para un dentista, has llegado al sitio correcto. En este video vamos a ver si es mejor comprar una clínica, si es mejor comprar un equipo, si es mejor invertir en cursos de marketing, administración y demás, si es mejor comprar cursos express dental como un curso de carillas de 3 días en Buenos Aires, lo que sea, o si es mejor especializarse. Entonces, este video viene cargado y tú no te lo vas a querer perder. Hola crack digital, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video donde vamos a ver cuál es la mejor y la peor inversión para un dentista. Y la verdad es que este video va a valer muchísimo la pena. Metí muchísimo esmero en hacer esta presentación. Pero bueno, antes de arrancar quiero que sepas qué fue lo que me motivó a mí a hacer este video. Y es que, siéndote 500% sincero, hubo algo que me pegó en el ego muy duro. Muchas de las veces cuando nosotros vamos a venderle nuestro programa a los odontólogos nos encontramos con dentistas que no encuentran el retorno a la inversión de nuestro programa. Para mí esto fue bastante llamativo porque nuestra promesa de valor es que vas a recuperar tu dinero en el plazo que dura el programa, que es de 3 meses. Entonces mucha gente decía como que, hey Luis, no veo cuál es el punto de, no sé, invertir $10,000 y voy a regresar los $10,000. Y para mí esto era supremamente llamativo porque si he visto una especie que es especialmente mala para tomar decisiones financieras, esa especie son los odontólogos. Yo he visto muchísimos odontólogos tomar decisiones de negocio súper malas. A mí me ha tocado hablar con odontólogos que, o sea, no tiene nada que ver con este video, pero ya vamos a ver por qué. Cuando uno va a ver por qué están jodidos, es porque entran a pagar un montón de cosas que uno dice, hey, pero estás pagando un montón de equipos que ni siquiera estás utilizando. O sea, yo veo muchos dentistas que compran 2 unidades, amoblan un consultorio entero, pagan como entre $25,000 y $50,000 y al final del día no tienen pacientes y es como que estoy pagando eso y además de eso compré 3 equipos nuevos y estoy pagando el préstamo de eso y es como, brother, para ti eso es una buena inversión. Confieso que me pegó en el ego, pero a raíz de eso se me ocurrió hacer de forma minuciosa y muy a mi estilo, muy a mi escuela, de forma súper bien argumentada y racional. Bueno, yo quería indagar cuál era la mejor y la peor inversión de un odontólogo y hice este contenido que está absolutamente bomba. Quiero que veamos un poquito de qué fue lo que yo tuve en cuenta aquí a la hora de arrancar. Entonces, bueno, como vemos aquí, básicamente tuve en cuenta estos componentes que es un curso administrativo, comprar una clínica, comprar un equipo, un curso express dental o especializarse. Tuve en cuenta estas 5 inversiones que son muy común dentro de la vida de un odontólogo. Cuando hablo de un curso administrativo no es de cursos de finanzas, sino de todo lo que tiene que ver de la parte administrativa una empresa, que puede ser la administración, las finanzas, contables, recursos humanos, legal, marketing, que es lo mío, ventas, etcétera. O sea, cualquier curso que te ayude a ti a mejorar el liderazgo. Comprar una clínica es muy diciente, comprar un equipo, curso express dental, especializarse, etcétera. Yo quise evaluar estas 5 inversiones porque son 5 inversiones que cualquier dentista que tenga su consultorio propio realiza frecuentemente. Para mí fue muy importante evaluar cada una de estas. ¿Cuáles fueron los factores que analicé para determinar si era una buena o una mala inversión? Pues lo que estamos viendo aquí en pantalla, que es el costo de oportunidad. Es decir, yo qué voy a tener que sacrificar a cambio de realizar dicha inversión. Por otro lado, flujo de caja. ¿Cómo se va a ver esto en términos monetarios? ¿Cuánto dinero tengo que dejar al inicio y cuánto al final? ¿Cuánto es el tiempo y la duración de esta inversión? No es lo mismo un curso que me tome a mí 3 años o uno que me tome a mí una semana. ¿Cuál es el valor adquirido que voy a adquirir a raíz de esta inversión? Y siguiente muy importante es cuál es el riesgo. Todo esto lo estamos analizando aquí dentro de este video. Lo vamos a ver todo dentro de una tabla como esta, en donde en el cuadrante derecho, superior derecho, he juntado lo que es el riesgo y el valor y voy a dar eso ahí, y el resto de componentes los voy a analizar por aparte. Importante porque como todo siempre existen sesgos y para mí es muy importante entender yo desde qué sesgos estoy realizando este estudio. Principalmente he hecho 4 premisas a la hora de hacer este sesgo que como tal, y el primero es que el análisis se basa en términos comerciales, no clínicos. Esto no tiene nada que ver con si es mejor especializarse o no de cara al paciente para brindar un mejor producto, servicio o tratamiento, no. Aquí lo que me interesa es al final del día qué es lo que ayuda al odontólogo a ser mejor. Regresemos al título de este video. ¿Cuál es la mejor inversión para un dentista? Estamos hablando desde términos de invertir. Todo eso se baja en este aspecto y es si yo meto un peso hoy, ¿cuál de estos me va a ayudar a mí a retornarlo más rápido? Entonces esto no se basa en qué me va a hacer a mí mejor profesional como tal, sino en qué me va a ayudar a recuperar el dinero más rápido. 2. Estoy partiendo de la base que este es un odontólogo general latino de 30 años con consultorio propio. No estoy partiendo de la base que esto es alguien en Estados Unidos o alguien que esté jodido
estudio. No, o sea, yo estoy partiendo de esta base. Siguiente. Y bueno, pongo la edad de 30 años porque no es lo mismo alguien de 30 años con consultorio propio que lo quiera arrancar versus alguien de 50 que probablemente ya lleva 20 años con su consultorio. Son conceptos completamente distintos, que ya tiene 50 años, probablemente toda su clínica se fundamenta en el voz a voz y está bien porque es un volumen muy grande. En contraste, el de 30 años no tiene ese volumen de voz a voz y necesita ver cómo obtiene una mayor inversión, un mayor rédito a su inversión. El tercero, pues ingresos mensuales de $3,000 aproximados, puede ser de 3,000 a 10,000, en fin, y con un equipo de 2 a 5 empleados. En resumen, estamos hablando de clínicas dentales pequeñas con equipos pequeños. Y por último, para minimizar el riesgo, se asume que la calidad de la inversión realizada es entre moderada y buena. ¿A qué voy con esto? Yo no quiero que nadie me diga, hey Luis, es que este curso que compré fue una basura, o es que este aparato no sé qué, mi especialización fue una basura, o este curso de carillas fue muy malo. No, porque es que si yo me pongo a partir de la base que esto va a ser bueno y el otro va a ser malo, etcétera, va a ser un poquito injusto de mi parte a la hora de realizar este estudio, ¿cierto? Si no, básicamente tendría que asignarle 3 puntajes distintos a cada inversión basado en si me va bien, mal o X. Entonces yo estoy partiendo de la base que la inversión va a ser buena, ¿ok? Para minimizar el riesgo. O si no, todas las inversiones son malas, entonces ¿para qué estamos en esto? Todas tendrían una calificación bajita. Antes que nada, y quiero continuar, ¡pum! Alerta, yo no soy un asesor financiero, sino un dueño de negocio apasionado por los números. Para mayor información, valida esto con un experto. Para que tengamos un poquito de contexto, yo soy alguien que estudió administración de empresas y comunicación social y periodismo. Bueno, en realidad estudié primero periodismo y luego administración, pero ese es otro cuento. El punto es que a mí siempre me gustó ese tema de montar un Excel, de ver los números. Yo como tal, a ver, no era el mejor estudiante cuando uno habla de matemática financiera o finanzas corporativas, pero siempre me gustó el tema de uno cómo poder hacer una proyección y yo pensé, hey, cuando hagamos este estudio, pues hagamos algo similar. No estoy diciendo que esto sería lo mismo así tú vas a vender tu clínica dental en un Shark Tank o si lo vas a analizar de esa forma, no, pero sí tiene en cuenta varios componentes que, por ejemplo, alguien que vaya a invertir tendría en cuenta en este aspecto. Y bueno, sin más ni menos, arranquemos. Y para mí el primer punto a analizar es comprar una clínica dental. Esto aquí es súper importante. Yo me acuerdo que hace unos meses una señora vino a mí por una asesoría, le querían vender un puesto en una clínica dental como por una vaina así como $100,000. Esto eran pesos chilenos, no me acuerdo, pero era un huevazo de plata. Punto es que ella me preguntó, Luis, ¿es una buena inversión o no? Cuando yo fui a ver los números, yo dije, wow, si ella mete los $100,000 ahí, definitivamente la van a robar, porque es que el criterio que esta persona tenía para vendérselo estaba completamente alejado de la realidad. O sea, puede que se lo venda a alguien como un odontólogo, porque normalmente es una especie que no sabe muy bien cómo comprar o de inversiones, pero que probablemente si se lo fuera a vender a un financiero, se le caga la risa en la cara, porque es que no tenía nada de sentido. Pero más allá de que tuviera sentido o no, lo que pasa es que muchos de los odontólogos no conocen esto y no saben identificar cuándo es una buena oportunidad de negocio y cuándo es una mala. Partamos de esto, comprar una clínica dental, hay muchos que tienen esta duda. Hey, ¿arrancó desde ceros o compró algo que ya funciona? Y vamos a ver esto como tal. Teniendo en cuenta nuestros 4 componentes, hablemos del costo de oportunidad y partamos de la base que cuesta $100,000. Entonces la pregunta número 1 que nos vamos a plantear aquí es ¿cuándo voy a recuperar esto? Y va un poco en línea de la duración. Este es un ejemplo que yo hablo de cuál es el valor de venta como tal, pero el punto es, digamos que alguien me lo vende a mí en $500,000. Bueno, uno parte de la base de, ok, ¿por qué me lo quiere vender en $500,000? Vamos a ver primero sus ingresos mensuales. Antes que nada, uno va a deducirle esto los costos fijos y los costos variables. No quiero entrar aquí en lujo de detalles con esto, pero pues es como la forma en la que uno lo haría a grosso modo. Y después de esto queda la utilidad y después de esto uno empieza a hacer los siguientes cálculos. Imaginémonos que esta clínica factura $100,000 al mes. De sus costos fijos, nómina, arriendo, servicios, etcétera, tiene el 40% que son unos $40,000 y de costos variables es de $40,000. Como tal tendría una utilidad de $20,000. ¿Eso qué significa? Que si para yo recuperar esos $500,000 partiendo de la base que mi utilidad es de $20,000, pues yo me voy a demorar aproximadamente unos 25 meses en recuperar ese dinero. Entonces la pregunta que uno se debe hacer aquí es, ¿vale la pena invertir en esto o no si voy a recuperar este dinero en 25 meses? Lo primero que le diría a un odontólogo que vaya a comprar otra clínica es que tú tienes que tener estos datos a la mano y estos datos con base en los últimos 12 a 24 meses. El tener una idea de esos flujos te va a dar un buen indicador acerca de qué puedes hacer. Para eso necesitas tener todos estos datos. Si no tienes todos estos datos
datos, mi mejor recomendación es que ni inviertas en esto. Tú tienes que saber exactamente a qué te estás metiendo y conocer estos datos como tal, básicamente dan una respuesta. Y nuevamente hablamos del tema de para minimizar el riesgo de una inversión. ¿Cuáles son los factores que uno debe tener para comprar un negocio? Primero que todo, la viabilidad, que es lo que acabamos de ver anteriormente. Es decir, si yo analizo los números de cuántos son sus ingresos, le resto los costos fijos, luego los costos variables y veo la utilidad, con base en eso analizo en cuánto tiempo va a recuperar, pues eso me indica si es un buen negocio para comprar o no. Entonces lo primero es la viabilidad. Lo siguiente que diría Cody Sánchez, que es una experta en esto, la experiencia. Y es que no es lo mismo comprar una clínica dental que tiene 20 años, que se ha movido por voz a voz, versus una clínica dental que tiene 2 años como marca. Pues la segunda claramente no tiene nada de experiencia y es como comprar algo desde cero. Básicamente la pregunta que me plantearía ¿es mejor abrir mi negocio o por el contrario es mejor invertir en esto? Yo creo que en ese orden de ideas, si uno sería mucho más inteligente casi que abrir el negocio de uno. Alguien que tenga solo 2 años de una clínica dental pues no tiene mucha experiencia, no hay mucho reconocimiento de la marca, etcétera. Alguien que lleve 15 o 20 años pues el aspecto es distinto porque puede que la gente del barrio ya reconozca el sitio y eso genere mucha más confianza. Entonces el hecho de que tenga experiencia obviamente ayuda. Tercero, clientela feliz. No creo que muchos odontólogos tengan los datos de cuántos de sus pacientes regresan. De hecho, si tú le preguntas a un odontólogo que si sus pacientes están contentos, te van a decir, sí, todo mi mercadeo viene de voz a voz, están súper contentos. Pero pues pregúntale cuál es su NPS, cuántos de sus pacientes están activos versus cuántos están inactivos, cuántos no han regresado en los últimos 12 meses. La mayoría de odontólogos no tienen ese dato. Partiendo de la base que tiene una clientela feliz y que la gente está conforme, pues eso está bien. ¿Tú cómo podrías identificar esto? Pues mira las reseñas que tiene en Google. Si tiene unas cuantas reseñas, estás ok. Lo siguiente es marketing nulo. Si no tiene marketing, para ti esto va a ser bueno. ¿Por qué? Porque si es un sitio que en términos de viabilidad está ok, tiene experiencia, bastantes años, tiene una clientela relativamente feliz, obviamente no tenemos los datos y no tiene marketing, ¿qué va a pasar cuando tú hagas estrategias de marketing y de ventas? Que vas a poder mejorar esto muchísimo más. Y por último, pues la posibilidad de expansión. No es lo mismo un negocio que vaya a estar atorado siempre en un sitio versus uno que uno pueda crecer. Si uno es, por ejemplo, ambicioso y se da cuenta que esta clínica dental es muy buena y que tiene un factor diferenciador, pues no la voy a dejar solo en un sitio. Si yo soy inteligente, voy a hacer lo mismo que hacen la mayoría de clínicas dentales y es que voy a crear diferentes sucursales, pensar esto como si fuera una franquicia y no me quedaría solo con una sede, sino que abro 5 o 10. Nuevamente, esto es pensando desde el punto de vista de cómo obtengo una mayor inversión y recupero mi dinero lo antes posible. Entonces, tener en cuenta estos 5 componentes es lo que uno debe tener y debe analizar para saber si es buena idea comprar este negocio o no. Estos 5 factores. Ahora, teniendo en cuenta esto que acabamos de hablar de si es viable, de si cumple con estos criterios, obviamente para disminuir el riesgo del valor, el riesgo es bajo. ¿Y por qué es bajo? Porque es que tú vas a ver los números de la compañía en los últimos 12 o 24 meses y eso te va a desnudar absolutamente todo. Vas a entender cuáles son los meses pico, cuáles son los meses valle, cuáles son los meses malos. En realidad va a ser una inversión bastante segura porque tú vas a tomar una decisión informada con base en estos datos que va a ayudar a darle mucha más garantía a tu inversión. Siguiente, y estos son probablemente los componentes más importantes en términos de valor, te lo adelanto de una vez, no se ven en ninguna de las otras 4 inversiones que vamos a analizar. Tú ya compras un sistema que ya funciona, que ya es viable. Primero que todo, tú vas a tener contacto con dentistas experimentados que ya saben lo que es tener pacientes felices y entregar buenos resultados. Asimismo, vas a tener flujos de caja previsibles. ¿Por qué? Porque ya viste los últimos 12 meses, sabes que puedes esperar en un febrero, en un julio, en un diciembre, etc. Lo siguiente es menor tiempo para conseguir pacientes nuevos. ¿Por qué? Hablamos de la experiencia anteriormente. Si es una clínica que tiene 5, 10, 15, 20 años, pues ya ha tenido pacientes nuevos con todo ese voz a voz e incluso la misma recompra, pues le va a facilitar su crecimiento. Y lo siguiente es que va a tener sistemas y procesos claros. ¿Esto qué significa? A diferencia de abrir tu propia clínica dental, esto te va a permitir arrancar con un sistema que ya funciona y eso va a hacer que no tengas que ser tan creativo de ponerte a indagar de qué funciona, qué no, etcétera. Tú simplemente sigues las reglas de juego y vas a ver que con estos sistemas y estos procesos tú vas a conseguir los resultados necesarios. Como tal, la duración que vimos de esto es de 1 a 2 años. ¿Y por qué pongo de 1 a 2 años y puse 25 meses inicialmente? No quiero entrar en lujo de detalles en esto aquí, pero tenemos un video muy bueno que es de Dental Moneyball en donde hablamos de eso e incluso lo he mencionado en muchísimos de mis videos. El margen operativo de una clínica dental debería ser alrededor del 40%. En el ejemplo que mostré anteriormente fue el 20%
siento que probablemente se acerca más a la realidad de muchos odontólogos. Pero ¿qué pasa? Si tú compras un negocio como este, te das cuenta que tan solo tiene un 20% de utilidad, pues con unos cuantos ajustes tú puedes pasar de 20% de utilidad a 30 o a 40, y el hecho de que lo pases de 20 a 40, por ejemplo, va a hacer que tú minimices a la mitad el tiempo en recuperar la inversión. En vez de recuperar tu dinero en 25 meses, pues lo recuperarías en 12.5 con este tipo de acciones. ¿Cuál es la duración de esto? 2 años, que es una inversión bastante llamativa y que cualquiera que esté en la capacidad debería hacerlo. Siguiente, flujo de caja. Y esto es muy importante que entendamos. ¿Cómo se mueve esto? Bueno, al principio uno invierte 500,000, pero todos los meses estamos recuperando $20,000. Yo aquí fui súper generoso con estos movimientos, porque nuevamente en ningún momento hice el análisis como de ¿qué hubiera pasado si esta persona toma un curso administrativo y se da cuenta que debe mejorar sus números, su margen operativo y pasarlo del 20 a 40? No, porque eso sería un sesgo cognitivo de mi parte. Uno ve el costo de oportunidad en el mes 1, pero se da cuenta que de ahí en adelante van a ayudar a recuperar dicha inversión para que no tenga un retorno a la inversión positivo. Aquí lo vemos todo sintetizado. Lo que está en verde es bueno, el flujo de caja es bueno. Obviamente lo único difícil aquí es el costo de oportunidad, es tenemos esos $100,000 o no los tenemos. Lo importante que hay que tener en cuenta cuando le vamos a asignar un puntaje es 8/10. Cumple con 4 de los 5 criterios. ¿Cuál es mi opinión aquí al respecto? Mi opinión es que, asumiendo que tienes acceso a los ingresos y egresos de la clínica dental en el último año y que todos los datos del mercado permanecen estables, que no haya una crisis económica, por ejemplo, comprar una clínica dental es la mejor inversión. Aquí obviamente me adelanto al resto de lo que voy a decir más adelante, pero es que esta es la mejor inversión porque es que tú estás partiendo de la base de que vas a comprar algo que ya es seguro. Y es que si bien el costo de oportunidad es elevado, puede ser $100,000 o $500,000, no importa, es mucho menos riesgoso que abrir tu propia sede porque tienes acceso a una marca con confianza y un sistema que ya funciona. Y eso precisamente se ve reflejado en que vas a tener acceso a dentistas experimentados que ya saben lo que es lograr estos resultados. Por otro lado, el tiempo para conseguir pacientes va a ser mucho más sencillo. Obviamente, si tú tienes el dinero, tú tienes acceso a este tipo de datos y no estás en una crisis económica, pues en realidad esta va a ser la mejor inversión que tú puedes hacer de todas. Comprar una clínica que ya funciona. ¿Por qué? Valga la redundancia, estás comprando algo que ya funciona. Acabamos de ver que comprar una clínica dental es una excelente decisión. ¿Cuál es el único punto negativo? Pues el costo de oportunidad, que puede ser un costo relativamente alto para cualquiera que esté arrancando. Y más aún, pues si nos basamos del sesgo cognitivo, que estos son odontólogos con ingresos de $3,000 al mes. Lo siguiente, comprar un equipo. Muchos de los odontólogos que vemos quieren comprar un equipo y piensan que esta es una excelente inversión, pero como vamos a ver aquí adelante, yo no lo recomendaría mucho. Metámonos aquí y veamos exactamente por qué. Nuevamente, los mismos 4 componentes: costo de oportunidad, riesgo y valor, duración y flujo de caja. Leemos del costo de oportunidad de un equipo de estos y digamos que es de más de $30,000, lo cual te podría costar una CAD-CAM o una hetero, mejor dicho, un equipo muy bueno te puede costar básicamente ese monto. Y aquí yo quiero hablar del riesgo y el valor que esto te va a dar. Como valor, hay mucho que podemos identificar aquí y el valor se va a ver reflejado en que uno va a poder brindar una mejor experiencia y probablemente un producto, un servicio o un tratamiento mucho más calificado y que sea más certero. Entonces obviamente esto va a brindar valor a la clínica porque va a permitir que la tasa de éxito en términos de los tratamientos sea mucho más alto. Sin embargo, aquí yo quiero entrar en un punto, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención cuando uno habla con odontólogos, es que ellos piensan que si compran un equipo van a lograr un resultado determinado, y este es un pensamiento absolutamente errado. Ya vamos a ver por qué. Yo veo que muchos odontólogos cometen este error y por eso cito aquí este libro que es absolutamente excelente, que es Good to Great, y él tiene una frase ahí muy buena en donde dice que la tecnología puede acelerar la transformación pero no provocarla, y es: si tú estás pensando que el comprar un equipo te va a ayudar a transformar tu clínica, no va a pasar. Como tal, nuevamente, la tecnología lo primero que va a hacer es acelerar lo que tú ya vienes haciendo bien. No es como que vaya a ser el catalizador que de la nada pases de ser alguien completamente malo a ser como el mejor del mundo, porque estás fundamentando todo el éxito como tal en una máquina que puede que el día de mañana pase a ser obsoleta o que por X o Y motivo se deprecie muy rápido y deje de tener un valor. Es lo mismo que comprar un carro. ¿Qué pasa con un carro que tú compras hoy? Pues dentro de 5 años vale la mitad, entonces pues pierde mucho valor. Puede que dentro de 5 años haya avances tecnológicos que causen que esta máquina pase a ser absolutamente obsoleta. ¿Cuál es el valor? Pues va a ayudar a que tu trabajo sea más calificado. Pero yo quiero que retornemos al tema del riesgo elevado, y el mejor ejemplo que yo puedo encontrar de esto
Antes de entrar con el ejemplo, pues bueno, duración aquí de 5 a 10 años, pagar esos $30,000. Yo he visto gente que se mete ahí un montón de tiempo a pagar eso. ¿Y qué ocurre con todo esto? Yo quiero que analicemos el caso de, por ejemplo, esta película The Pursuit of Happiness. Yo creo que todo el mundo se ha visto esta película de Búsqueda de la Felicidad. Este es uno de los mejores ejemplos de por qué no es una buena idea esperar que una máquina te resuelva todos los problemas que tú tienes dentro de tu clínica dental. ¿Y por qué? Pues muy adelante en la película tú te das cuenta que él pensaba que iba a ser rico con unas máquinas y que si él vendía estas máquinas básicamente iba a volverse millonario. Pero ¿qué pasó ahí que nos damos cuenta al inicio de la historia? Que esas máquinas eran un fracaso y nadie las quería, y básicamente el haber comprado como 25 de estas máquinas pues llevaron a que pasara una situación miserable como tal. Creo que esta es una película fundamentada en una situación real que ocurrió en 1990. Adelantémonos 30 o 35 años al futuro, estamos en el 2024. Yo veo muchísimo esta película con los odontólogos, que llega alguien de Invisalign a venderle un aitero, o llega un huevón diciéndole que hey, compra esta CAD-CAM que vas a hacer mejores carillas, y el odontólogo dice uy sí, vamos a hacer eso, y va y lo compra, y cuando uno va a ver está pagando una deuda de $1,000 con un equipo que ni siquiera utiliza, que obviamente es carísimo, que se supone que le va a ayudar un montón, pero que al final del día, como no tiene procesos y sistemas claros que le van a ayudar a vender, pues básicamente termina jodido. ¿Qué vemos aquí? Un flujo de caja que si nos analizamos los próximos 25 meses es sumamente negativo. ¿Por qué? No hay correlación como tal entre que yo tenga una máquina de estas me permita a mí cobrar más. Quizás me permita a mí hacer los tratamientos más rápido, pero yo nunca he visto que haya una correlación directa entre ingresos, o sea, en términos comerciales, que el tener una máquina haga que yo venda más. Prueba de ello es que si tú hablas con la mayoría de odontólogos que compran, no sé, un aitero, por decir algo, ¿qué es lo que pasa? No es como que vendan muchísimo más porque tengan la máquina. Por el contrario, muchas de las veces lo que pasa es que ellos terminan cobrando la consulta más cara, y su criterio para cobrar la consulta más cara es que tienen un aitero y tienen que rentabilizarla, pero al cobrar una consulta más cara, pues menos personas van a pagar la consulta, pero puede que sí terminen vendiendo un poquito más a raíz de eso. Entonces al final como que uno ve que estas fuerzas se terminan equilibrando la una a la otra. Menos gente agenda porque la consulta se vuelve más costosa, pero los pocos que siguen a la consulta sí van a terminar tomando el tratamiento porque se dan cuenta que con un escáner de estos efectivamente pueden lograr el resultado más rápido. Pero nuevamente, el comprar un equipo no es un indicador de que yo vaya a vender más. Esto es importante a realizar. No existe ningún equipo, ninguna tecnología que me vaya a garantizar el éxito, porque nuevamente regresando a esta obra maestra de From Good to Great, la tecnología puede acelerar mi transformación, pero no es lo que lo va a originar que yo pase de 0 a 100. Entonces vemos un flujo de caja negativo. Veo aquí 4 componentes negativos. ¿Cuál es mi opinión? Si un comercial de Invisalign, CAD-CAM o cualquier empresa proveedora de algo te vende la idea de que esto te ayudará a vender más, mi recomendación será es que huye y bloquea a esta persona. De verdad, huye. Regresemos a la paradoja de la tecnología. La tecnología no es un catalizador de crecimiento, sino un acelerador. Usar CAD-CAM significa que tendrás más casos de éxito, más no que serás la clínica más exitosa comercialmente. En últimas, la tecnología puede ayudar a que cobres más, pero no a que vendas más. Y esto, nuevamente quiero regresar al ejemplo de la película de En Busca de la Felicidad, porque no he visto un caso más aterrizado que este. Este es un caso de la vida real, no es inventado por Disney, Hollywood, lo que sea. No sé ni siquiera quién hizo la película, pero este es un ejemplo perfecto de esto. ¿Qué le pasó a esta persona después de que compró la máquina? Quedó jodido. No estoy diciendo que si tú compres un aitero o una CAD-CAM vas a quedar jodido, pero ¿qué pasa con muchas de estas cosas? Que te aseguro que tú, un CAD-CAM que compras hoy 2024, si estás viendo esto en el 2025, saludos, 26, lo que sea, etcétera, lo que compras hoy en el 2024 va a ser obsoleto dentro del 2029. Y es lo mismo que pasa cuando compras un iPhone que es el mejor hoy, pero dentro de 5 años es el iPhone más cagado de todos. Algo así pasa con la tecnología. Se desvaloriza muy rápido. El incurrir en un costo de estos, a menos que tú ya tengas el flujo de caja y quieras acelerar los procesos, pues no tiene mucho sentido si estamos hablando de un odontólogo que está facturando $3,000 y tiene un equipo de este porte. Si tú ya tienes, no sé, 10 sucursales y tu flujo de caja es inmenso, o sea, como diríamos acá, harina de otro costal, es mucho más sencillo, sí te va a ayudar a cerrar mucho más, pero es que nuevamente, y regresando a la frase de Jim Collins, esto va a acelerar la transformación, más no causar la transformación, y pensar que invertir en un equipo de estos te va a volver rico es un pensamiento completamente errado. Calificación aquí que le damos a esto, 2/10, que tiene positivo. Le va a brindar más valor a los tratamientos que está realizando, lo cual va a hacer que sean mucho más exitosos, y probablemente sí, puede que cobres un poquito más, pero en últimas no es algo que va a determinar que tú vayas a incrementar tus ventas en el largo plazo. Entonces aquí ya vamos en esto. Compras un equipo en términos de inversión es una basura, y si tú piensas que estoy equivocado, pregúntale a alguien rico cómo ve comprar un carro. No lo ve como un activo. Puede que un
contador te diga que eso es un activo, pero léete Padre Rico, Padre Pobre, o no sé si es Padre Pobre, Padre Rico, lo que sea. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Comprarte incluso una casa en la que tú te estás pagando la mensualidad es pensamiento de pobre, porque simplemente te está sacando dinero y no te está dando nada de vuelta. Lo mismo aplica para un carro, y créeme que lo mismo aplica para un equipo de estos, porque este equipo no te va a vender mientras tú estás dormido. Adivina qué, mientras tú estás durmiendo el equipo se está desvalorizando, entonces definitivamente no es buena inversión en términos comerciales. Siguiente, vamos a ver especializarse, y esto va a generar bastante polémica como tal, pero básicamente voy a decir algo con lo cual muchos odontólogos se sienten identificados, y sobre todo los que están especializados, y es que se sienten indignados. ¿Cómo es posible que un odontólogo general gane más que un ortodoncista? ¿Cómo es posible que este odontólogo general gane más que yo, que soy un rehabilitador, que soy el mejor en esto, o que yo, que soy un excelente cirujano maxilofacial? Pues aquí estamos a punto de ver a qué se debe. Regresemos al cuadrito: costo de oportunidad, riesgo de valor, duración y flujo de caja. Leemos del costo de oportunidad de especializarse, puede ser de $10,000, además de 2 a 3 años. Aquí estamos partiendo de la base que tú pagas $10,000 en esto. Hay universidades más costosas, sí, hay más baratas también. Simplemente puse un monto estándar, no me importa. Si tú lo quieres evaluar con lo que tú hubieras invertido, todo bien, pero nuevamente estamos partiendo de la base que esta es una inversión relativamente buena, y puse $10,000 ahí, ¿ok? Duración 3 años, y aquí lo marco en rojos porque estamos en el 2024, no en el 2018, en donde tener un diploma o lo que sea era garantía de que uno era bueno. Hoy en día, con lo rápido que está avanzando este universo, 3 años es mucho. Hace 3 años no había ChatGPT, la inteligencia artificial no estaba tan acelerada, la gente ni siquiera hacía videos como estos, o sea, aparecen en cámara en el 2021, era como que oso, pues para eso subo mejor una foto en Instagram, lo que sea, nadie hacía videos. Muchas cosas pueden cambiar en 3 años, y parte de lo que vamos a ver aquí es: ¿vale la pena invertir en algo que puede ir aquí a 3 años ya sea obsoleto? Entonces aquí puntos negativos, porque es algo que toma mucho tiempo. Ahora, antes de hablar del resto de si es una buena inversión, si brinda valor, etcétera, yo quiero que partamos de la base de cuál es la mejor inversión, y esto es algo que dice Alex Hormozi, alguien que está documentando su camino a ser un billonario, y él en uno de sus videos de YouTube dice algo muy interesante, y es que cualquier habilidad que valorice tu trabajo y te haga ganar más dinero por hora trabajada va a ser una buena inversión. En este orden de ideas, que es importante tener en cuenta si uno va a ver que esta inversión tiene un riesgo bajo, porque es que en esencia un ortodoncista debería ganar más que un odontólogo general, un periodoncista debería ganar más que un odontólogo general, etcétera. Si tú te especializas, de alguna manera puedes resolver un problema que un odontólogo general que no se haya especializado en dicho problema probablemente no va a poder resolver. Como tal, vemos que tiene un riesgo muy bajo, porque es que tú sí vas a subir la calidad de tu trabajo. ¿Y por qué hacemos esto? Por lo siguiente: primero que todo, partamos de lo que es el apalancamiento de un dentista normal, es decir, tiene que realizar mucho más trabajo para ganar, y en términos de esto es como si el apalancamiento lo hiciera desde aquí. ¿Qué pasa con un dentista que esté especializado? Va a tener que colocar mucho menos trabajo para ganar el mismo esfuerzo. Digamos que un odontólogo general como tal pues no va a cobrar lo mismo que un dentista que se haya especializado, porque el dentista que se sea especializado va a tener muchos más conocimientos que le va a permitir resolver esos problemas. Como tal, se está apalancando de su trabajo para ganar mucho más con mucho menos tiempo. ¿A qué vamos con todo esto? Pues que la lógica dicta que entre más especializado sea tu trabajo, mayor será la remuneración. Y prueba de ello es que si uno va a ver como diferentes tipos de trabajo, pues un astrofísico, ¿cuántos de estos hay? Muy pocos, y eso hace que cualquier astrofísico que trabaje en la NASA gane un huevazo de plata. Un neurocirujano, hay muy pocos de ellos que se metan a operar un cerebro, pero eso hace que al ser un trabajo tan especializado gane mucho. En contraste, por ejemplo, qué chistoso, vemos en la parte de hasta abajo de la pirámide alimenticia, vemos a un marketero. ¿Por qué? Pues porque hoy en día cualquier huevón que compre un curso online puede hacer marketing. Significa que no es una habilidad bastante especializada, y eso hace que yo no pueda cobrar, por ejemplo, por hora lo mismo que un astrofísico. Un dentista tiene unas habilidades más especializadas, lo cual hace que pueda cobrar más. Un desarrollador ni hablar. En esta escala lo que identificamos es que según estos componentes, vemos que el tener un trabajo más especializado y que menos personas están en la capacidad de hacer, van a causar que yo pueda trabajar más. En este orden de ideas, el que yo me especialice va a hacer que yo suba en esta pirámide alimenticia. Sin embargo, hablando del apalancamiento, hay algo que no hemos tenido en cuenta, y esto es importante analizar. El trabajo especializado no contempla que existen diferentes tipos de apalancamiento. Es decir, que yo tenga un trabajo más especializado significa que voy a requerir menos tiempo para ganar más dinero en esta hora, como acabamos de ver. Pero eso no contempla que esa es la única forma en la que yo puedo ganar más dinero por hora. ¿A qué me refiero con eso? Como tal, existe apalancamiento de capital. Es decir, yo puedo hacer que un negocio crezca con el dinero que yo le meto. Si yo meto $100,000 en anuncios, en publicidad, ¿qué crees? Ese capital, ese dinero va a permitir que yo tenga mucho más capital humano, más personas trabajando
trabajando, lo cual a su vez hará que pues la clínica pueda trabajar sin que yo esté ahí, porque esta gente está trabajando mientras yo no estoy. Así como existe este tipo de capital, que es otra forma de apalancar, es decir, yo puedo llegar a cobrar más o a ganar más por hora si tengo más gente trabajando por mí, pues existen otros tipos de apalancamientos como el recurso humano. Estamos hablando del dinero, estamos hablando del recurso humano, la gente que yo utilizo. El que yo tenga dinero me va a permitir comprar más cosas, adquirir mejores equipos, tomar más decisiones, moverme más rápido, y el que yo cuente con más personas pues va a ayudarme a que de alguna manera esta gente trabaje por mí y mi negocio crezca. Y también vemos otro de las formas de apalancamiento, que es código. Si uno puede crear como un tipo de software o algún diferencial, pues uno hace que este sistema trabaje por uno mientras uno descanse. Prueba de ello es que si tú ves, por ejemplo, cómo invierten la gente de Shark Tank y eso, pues es mucho más factible que ellos inviertan en un software o en una empresa digital versus una que dependa tanto del capital humano, del recurso humano. ¿Por qué? Pues porque el recurso humano depende de las 24 horas en las cuales la persona está despierta y trabaja, mientras que el código, por ejemplo, la inteligencia artificial, la automatización, hace el trabajo en menos tiempo, lo hace siempre igual, de la misma forma, estandarizado. Ese código va a trabajar por uno. ¿Qué otro tipo de apalancamiento existe? El contenido. El crear contenido hace que este contenido trabaje por uno sin importar si uno descansa o no. ¿Tienes dinero? Esta es una forma de apalancarte para que tú ganes más. El que tú tengas gente trabajando va a permitir que tu clínica o tu negocio trabaje por ti mientras tú descansas. El tener código, el tener un software, el tener algo que estandarice tu trabajo va a hacer que este sistema trabaje por ti mientras tú descanses, y como tal todo esto le va a dar valor a tu trabajo, y el contenido como tal en términos de marketing y ventas trabaja por ti mientras tú descansas. Entonces todo esto en términos de apalancamiento, ¿qué tiene que ver? Pues que el apalancamiento de un dentista empresario siempre va a ser mucho más grande de un dentista que esté especializado o un dentista normal. ¿Por qué? Porque es que el apalancamiento como tal que genera esto siempre va a ser mucho más grande. No es lo mismo que va a ganar un dueño de una clínica con 20 empleados que recibe miles de pacientes versus un odontólogo que esté mega especializado. Sí, el odontólogo puede estar mega especializado y puede ser el más crack en lo que hace, pero ¿qué pasa al final del día? Que si esta persona se va a dormir, la clínica no trabaja. En el otro lado, si esta persona se va de vacaciones, su clínica versus, en este caso de una empresa, pues la clínica continúa funcionando sin importar si está en vacaciones o no. Tiene diversas personas realizando diferentes tipos de tratamientos. Un dentista que esté especializado pues va a realizar un tipo de tratamiento específico. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si tú te das cuenta, sí va a brindar muchísimo valor, va a hacer que tu trabajo sea más calificado, pero como tal, en términos de apalancamiento, va a ayudarte a ti en tan solo una esfera. Sí va a hacer que mi trabajo sea mucho más valioso por hora, de eso no me cabe la menor duda, pero no significa que vaya a hacer que el trabajo de mi clínica como tal vaya a valorizarse por hora, porque esto depende de mi trabajo y no del trabajo de toda la clínica como un sistema. Aquí acabamos de ver varios puntos y en términos de flujo de caja vemos que esto es algo medianamente negativo. ¿Por qué? Uno de los costos de oportunidad de esto es que si uno quiere tomar uno de estos cursos se va a demorar entre 2 o 3 años antes de terminarlo. ¿Y eso qué implica como tal en términos de flujo de caja? Que esos 2 años probablemente trabaje muy poquito y mis ingresos sean bajitos. Y probablemente apenas termine esto, mis ingresos sí se van a aumentar bastante porque va a tener un trabajo más especializado que me van a permitir a mí cobrar más dinero por hora. Sin embargo, esto como tal no indica que yo vaya a vender más. ¿Y por qué no indica que yo vaya a vender más? Porque regresamos a lo que yo dije anteriormente. ¿Cuántos odontólogos generales ve uno que ganen más que un especialista? Muchísimo. Y es que esto no tiene nada que ver con los ingresos de una clínica dental o no. Tienen simplemente que ver con los ingresos que uno se puede hacer por su trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que si tú pones un odontólogo general versus un periodoncista y los pones a hacer los dos una periodoncia, pues claramente el periodoncista va a cobrar muchísimo más que el odontólogo general. De eso no nos cabe la menor duda. Pero ¿qué pasa? Que esto no está contemplando las diferentes formas de apalancamiento que hay, y esto no significa que yo vaya a vender más por tener ese diploma, porque si no, todos los especialistas serían millonarios y ninguno de ellos necesitaría marketing, pero ese no es el caso. Aquí vemos básicamente dos casos. El primero es que mientras se especializa, se deja de trabajar y producir, y que después de especializarse, el valor del trabajo aumenta, es decir, se gana más dinero por hora, aunque esto no es sinónimo de ser exitoso comercialmente. El tener este diploma no significa que me vaya a ir bien. Viendo esto acá, pues vemos 2 puntos bien, 1 a medias y 2 que definitivamente no están para nada bien. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Que si se quiere ser exitoso clínicamente, especializarse es una gran idea. Ahora, si se quiere ser exitoso en términos comerciales, el costo de oportunidad de 3 años es bastante elevado. Es decir, hace 3 años no existía ChatGPT, la inteligencia artificial estaba en pañales, el metaverso era desconocido, no había recesión económica, Rusia no había invadido Ucrania, no había riesgo de una tercera guerra mundial, etc. Y es el camino equivocado. Si se quiere ser un empresario exitoso, tiene más sentido especializarse en temas administrativos. Vamos para acá. ¿A qué voy con todo esto? Basta con analizar este dato aquí. ¿Y a qué voy? Hoy en día, invertir en algo durante 3
3 años no tiene sentido. Una de las preguntas que yo me hago a mí mismo el día que yo tenga hijos es: ¿vale la pena que yo meta a mi hijo en la universidad durante 5 años frente a un pensum que se va a quedar estático durante esos 5 años versus, digamos que él quiere invertir en finca raíz o lo que sea, yo decirle, mira, te doy la misma cantidad de dinero para que inviertas la mitad en educación financiera y la otra mitad en invertir? Probablemente que le va a ayudar mucho más esto versus esto. Incluso si tú ves cómo funciona la pirámide de conocimiento, aprender, el ver algo, nunca te va a ayudar a aprender tanto como el hacerlo. Y es lo que pasa con muchos odontólogos. Tú puedes ver durante 5 años, no sé, la ortodoncia perfecta, eso nunca va a ser tan valioso como meter tus manos y realizar la ortodoncia como tal. Y sí, tú necesitas aprender esto, pero esto no significa que te vaya a volver exitoso. Y nuevamente regresamos. Y puede que para dentro de los próximos 3 años ya exista un tipo de robótica que haga la ortodoncia en vez de un ortodoncista, no sé, puede estar desvariando, pero el punto es que todo esto va muy rápido y no tiene sentido esperar de aquí a 3 años para ver si una inversión es buena o no. Y por el otro lado, regresando al tema del apalancamiento, esto es en términos comerciales, no en términos clínicos, pero es que si tú lo analizas desde ese punto de vista, ¿cuántos odontólogos generales B1 que sean más exitosos que especialistas? Muchísimos. El que tú seas un especialista no indica que te vaya a ir mejor comercialmente, pero sí indica que tu trabajo va a ser de mucha mejor calidad y le va a brindar mucho mayor valor a los pacientes. Regresando a esta tablita, vemos que aquí le damos un puntaje de 6 sobre 10. Como tal, fui bastante querido. El flujo de caja, digamos que le di un punto, pero en resumidas cuentas no es una buena inversión. ¿Por qué no es una buena inversión? Pues porque el costo de oportunidad de esperar 3 años es demasiado elevado y esto me va a garantizar a mí que gane más por hora, sí, por el trabajo realizado, pero no tiene en cuenta los diferentes tipos de apalancamiento. A raíz de esto, yo creo que damos el curso Express Dental. ¿Qué me refiero con un curso Express Dental? Básicamente hablamos de, hay un montón de odontólogos que se van a Brasil a tomar un curso de carillas o a Colombia, o luego se van a España a tomar cursos de ortodoncia, cursos que van durante una semana, pagan una plata y aprenden bastante. Entonces la pregunta que uno debe hacer es: ¿qué es mejor? ¿Especializarme o comprar 10 cursos de carillas como tal? Obviamente no es lo mismo una cosa que otra, pero estamos a punto de indagarlo aquí mismo. Regresemos a la tablita: costo de oportunidad, riesgo de valor, duración y flujo de caja. Hablando del costo de oportunidad que vemos aquí, nuevamente $10,000 en 10 cursos es el mismo costo de oportunidad del otro, es decir, es relativamente bajo. Ahora, hablando del riesgo del valor, pues que vemos aquí, la duración de tomar estos 10 cursos puede ser de 3 a 6 meses. Y esto como tal ya nos indica un factor positivo de ese tipo de inversión. ¿Por qué? Porque yo no tengo que esperar 2 o 3 años para empezar a ver los retornos, sino que yo voy haciendo un trabajo durante los próximos 2 o 3 meses, me doy cuenta, hey, puedo aprender mucho más con esta técnica, me sigo capacitando, voy valorizando más mi trabajo, en lo que nos dimos cuenta del significado de qué es lo que le brinda valor, pues cualquier cosa que haga que mi trabajo adquiera mucho más, valga la redundancia, valor por cada hora. ¿Qué es lo bueno de esto? Que no es como que yo lo tenga que hacer de corrido, sino que en la medida que voy trabajando voy realizando más cursos que me permiten especializar. Y lo siguiente es un riesgo moderado. ¿Por qué pongo riesgo moderado aquí de +1 y no como un riesgo bajo? Pues porque obviamente estoy comprando 10 cursos como tal de otros especialistas, no estoy pagando una especialización en donde voy a ver un montón de contenido. Obviamente siempre existe la posibilidad que uno de esos cursos no sea bueno o que no me ayude a subir mis precios, entonces por eso tiene un poco de riesgo. Sin embargo, hablemos del valor. Pues es que obviamente no me va a ayudar a mí a especializar mucho más mi trabajo, pero sí me ayuda a que lo logre mucho más rápido. Veamos esto a qué me refiero en cuanto al flujo de caja. Y es que si tú ves el flujo de caja, digamos que yo compro 10 de esos cursitos, cada vez que yo lo pago, dejo ahí, no sé, $1,000 por cada curso de esto. Eso no significa que yo vaya a subir el precio de mis tratamientos ahí mismo. Pero ¿qué pasa? Que puede que después de tomar un curso y de tomar otro y de tomar otro, por ejemplo, al cabo de un año yo ya empiece a subir mis precios. Y después de haber tomado unos 5 cursos, yo cada vez vaya subiendo más mis precios, porque mi mano de obra se está especializando, tengo todo ese tiempo en la clínica para ir trabajando, para ir viendo con diferentes pacientes qué es lo que funciona, qué no, qué técnicas se van acoplando más a mi estilo. Y cada vez que voy comprando uno de estos cursos, yo digo, hey, este tipo de técnica me ayuda a mí a hacer mejor mi trabajo. Prueba de ello es que uno ve un montón de cursos de alineadores, de cómo hacer carillas que apelan a esto, en donde tú tomas un curso de 3-4 días y vas a hacer el trabajo muchísimo mejor de lo que te lo enseñaron en la universidad. ¿Por qué? Pues porque no estoy diciendo que el odontólogo de la universidad no te lo enseñe como tal, pero es que hay truquitos, hay cosas que tú vas a aprender más en un curso de estos de alguien que ha atendido a miles de pacientes y que te lo va a poder explicar y mostrar a ti en cuestión de 3 días, y lo cual va a permitir que tú lo apliques con tus pacientes, y esto a su vez va a permitir que tú cobres más durante los tratamientos que tú realizas. Todo esto que vemos, pues que mientras se estudia, la producción no se ve afectada en contraste a invertir en una especialización. Y ¿qué más vemos? Que a medida que se adquieren más habilidades, el valor producido aumenta. ¿Por qué? Por lo mismo que vimos en la especialización. Después de que se termina eso, el dinero que se gana por hora va a ser mucho más valioso, porque uno adquiere habilidades o destrezas que permiten resolver problemas mucho más complejos.
Bueno, aquí vemos todo esto. Como tal, esta es mi opinión. En términos clínicos, desconozco cuál sea mejor. Y probablemente yo creo que sí es mejor una especialización. Pero en términos estrictamente administrativos, con 10 cursos express se puede conseguir el mismo valor o más que en una especialización. ¿Por qué? Nuevamente vemos el caso de odontólogos generales que ganan muchísimo más. Si yo me especializo en estos cursos, me estoy como robando los tips y trucos de esta persona como tal, lo cual me va a permitir a mí poder aplicarlo en mi práctica dental. Y yo aquí quiero un poquito contarte, por ejemplo, algo que pasa en el mundo del marketing y que es bastante afín a esto. No es lo mismo que yo pague 5 años de universidad para entender el marketing versus que yo le pague a un marketero, no sé, un curso de $20,000 para que me enseñe cómo vender servicios de marketing y lucrar. Y yo podría tomar 10 cursos como estos o podría tomar una especialización de marketing. Al final del día, ¿cuál van a hacer que yo cobre más? Probablemente este de acá. Y este mismo comportamiento que vemos que está ocurriendo en el mundo del marketing no es ajeno al mundo de la odontología. Es muy común ver gente que va de curso en curso en curso especializando su mano de obra y cada vez cobrando más porque están aprendiendo de los mejores, de gente que ya ha ejecutado estos tratamientos miles de veces. Esta gente termina ganando mucho más que un odontólogo que tomó una especialización. Y esto tiene que ver con el coste de oportunidad. No es lo mismo 3 años especializándose y puede que al final del tercer año algo de esto se haya como devaluado, se haya vuelto obsoleto versus algo que uno aprende en el día a día y que me ayuda a mí a entender cuáles son las necesidades puntuales. Yo sé que esto puede sonar un poquito raro para el que haya invertido en una especialización y se puede sentir tumbado. Si te sirve de algo, yo me siento un poquito como ingenuo de haber pasado 7 años en la universidad estudiando 2 carreras. Si pudiera regresar al tiempo, ¿lo haría? Pues sí, porque las situaciones eran muy distintas en el 2009 cuando arranqué y cuando terminé en el 2016, pero probablemente si yo tuviera que tomar esta decisión en el 2019 y mis papás me dieran la libertad de elección, pues probablemente me inclinaría más por un curso express que me dé lo mismo que yo obtendría tener que estar 5 años en la universidad para darme cuenta que salí de ahí y hay muchísimas cosas que todavía no entiendo. Puntaje del curso express dental 6.5 sobre 10. Fui un poquito duro con el curso express dental, pero siendo realistas no debe ser un 6.5 sino más cercano a un 7 sobre 10. ¿Y por qué? Tiene que ver en la diferencia entre el costo de oportunidad de uno versus el otro. Lo puedo aprender en cuestión de una semana y eso va a hacer que mi trabajo cada vez se vaya valorizando más en la medida que atienda más pacientes. También pues cuando tomo estos cursos express, dejo de trabajar en mi clínica durante una semana y ya. ¿Qué pasa en una especialización? Pues no se atienden pacientes de forma comercial durante 2 o 3 años. En contraste, en el curso express dental, pues yo estoy atendiendo pacientes durante estos años y puedo validar estos aprendizajes que tengo dentro de estos cursos para darme cuenta que lo que estoy aprendiendo está haciendo que mi trabajo se valorice cada vez más y gane más dinero por esto. Bueno, como último, vamos a un curso administrativo. Y a esto me refiero a invertir en marketing, invertir en finanzas, recursos humanos, etc. Antes de arrancar, yo quiero que partamos una base y nuevamente regresamos al punto en donde a mí me dio duro en el ego. Yo dije, voy a hacer este curso porque a mí me dijeron que encontraban el retorno a la inversión y te confieso, y aquí hago una confesión, yo pensaba que cuando iba a hacer este video les iba a decir a ustedes, hey, no, invertir en marketing es lo mejor. Eso hubiera sido un sesgo enorme de mi parte, como tratar de empujarte lo mío, porque mientras estaba investigando esto me di cuenta que el que uno le haga el marketing a alguien o que le enseñe finanzas o recursos humanos no significa que uno vaya a ser un buen empresario, porque yo he visto gente que toma un montón de cursos pero que uno va a ver si los aplica en su clínica dental o no, pues no hacen un culo con eso que aprenden y eso no significa que el que yo aprenda algo haga que yo sea bueno en eso. Y para mí esto fue un baño de humildad, entonces arranquemos con este punto. Bueno, nuevamente la misma tabla, costo de oportunidad $10,000 en 10 cursos, lo mismo que en los cursos express y como tal duración pues de 3 a 6 meses, son diferentes cursos, diferentes programas. Ahora hablemos del riesgo y del valor de cada uno y es que hablando del riesgo, es un riesgo bajo. ¿Por qué? Nuevamente, ¿cuál es el sesgo cognitivo de esto? Esto no tiene nada que ver con qué es lo que va a ser mejor para mí en términos clínicos, sino en términos comerciales y que yo esté aprendiendo de diferentes habilidades que van a hacer que mi negocio crezca, van a ser mucho mejor. ¿Por qué? Esto lo vimos cuando hablábamos de especializarnos. Existen diferentes tipos de apalancamiento. El que yo tome una especialización va a hacer que yo gane mucho más por hora versus un odontólogo general, pero esta no es la única forma de apalancarme. Yo también puedo apalancarme del dinero, de recursos humanos, del código, del contenido, y es si yo aprendo todas estas habilidades administrativas y comerciales y de liderazgo, yo puedo hacer que mi clínica dental en términos de apalancamiento gane mucho más mientras yo no trabajo. Prueba de ello es que tú vas a ver un montón de odontólogos que hoy en día no atienden a ni un solo paciente, pero se ganan un huevo de plata. ¿Y por qué se ganan un huevo de plata? Porque tienen un montón de gente trabajando
controlado por ellos con unos sistemas claros, el riesgo como tal es bajo. Sin embargo, y aquí también vemos que el apalancamiento nos va a brindar mucho valor porque, y aquí quiero regresar a un punto súper importante, ¿tú te acuerdas de la diapositiva que vimos cuando hablábamos de comprar una clínica dental? Regresemos a esa imagen para ver cómo se veía. Si tú te das cuenta, en toda la parte de riesgo y valor, estamos hablando que yo me voy a demorar menos en conseguir pacientes nuevos, voy a tener acceso a dentistas exitosos y de alguna manera voy a tener sistemas y procesos claros. Esto se traduce en una sola palabra que es lo que vimos anteriormente y es apalancamiento. El tener todos estos componentes es apalancamiento y esto me brinda a mí valor. Hasta aquí todo muy bonito, pero esto no me explica a mí qué ocurre en términos de flujo de caja. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tomara todos los cursos y entendiera todo esto, pues básicamente cualquier odontólogo que tome un curso de finanzas, un curso de marketing, un curso de ventas, un curso de recursos humanos, un curso de legal, pues sería un excelente emprendedor y se volvería rico. Sin embargo, esto me puso a mí a cuestionarme la siguiente pregunta y es que el que yo tome estos cursos garantizan que yo vaya a ser exitoso y la respuesta es no necesariamente. Para esto hay que plantearse la pregunta de qué hace que un emprendedor sea exitoso, qué hace que uno como empresario se vuelva bueno, y esto no tiene nada que ver con los conocimientos que uno tiene o si uno aprende de marketing, de finanzas, de recursos humanos, de legal, de contabilidad, lo que sea. Eso no va a hacer que yo sea exitoso. El que yo aprenda esto no me garantiza el éxito, porque nuevamente, o si no, uno vería un montón de dentistas que han tomado todos estos cursos y serán exitosos, pero eso no garantiza que yo haga el trabajo. ¿Por qué? Un estudio de Harvard Business School analizó cuáles son las 10 características que hacen que un emprendedor sea exitoso y son la curiosidad, el deseo de experimentar, la adaptabilidad, la toma de decisiones, el conocimiento propio, el enfoque en largo plazo, el pensamiento innovador, la persistencia, sentirse cómodo con el fracaso y tomar cierto grado de riesgos. Que yo tome cursos administrativos significan que yo voy a tener estas características, ni mucho menos. Que yo tome un curso de marketing con Luis no indica que yo voy a adquirir una de estas características como tal. ¿Qué pasa y qué trae este estudio a mí que para mí fue muy llamativo? Que no hay una forma correcta o incorrecta de ser un empresario. De características y comportamientos como la experimentación, la persistencia y la innovación pueden desarrollarse con el tiempo, la experiencia y la formación. Siempre que poseas el espíritu emprendedor, serás capaz de aprovechar las oportunidades y superar los retos a lo largo de tu trayectoria. Entonces, ¿qué indica esto? El que yo tome un curso no significa que sea exitoso, porque es que esto no tiene nada que ver con conocimientos, sino tiene que ver con el tipo de características que uno como emprendedor tiene. Para mí es muy importante partir de esas 10 características que hacen que uno sea exitoso o no, porque el que uno invierta en marketing o no, que uno invierta en un curso express dental, en una máquina, todo eso, al final del día, nada de eso es importante, sino importa más cuáles son las características que el odontólogo tiene. Y si tú te fijas, muchas de estas características que mencioné anteriormente, si tú piensas en un odontólogo exitoso y tú le fueras a indagar por estas 10 características, probablemente tendrían 6, 7 u 8 de ellas y eso indica su éxito. Pues si tú vas a ver esto en términos de flujo de caja, ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo y muy parecido a lo que vimos en el caso del odontólogo que toma cursos express dental, pues en la medida que pasa el tiempo su flujo de caja va subiendo porque va recibiendo un mayor apalancamiento. Sin embargo, todo esto es una cuestión porque que yo tome, por ejemplo, cursos de estos no indican que yo me vaya a volver más exitoso. Sí, la lógica dicta que el flujo de caja debería llevar a que mi clínica cada vez sea más rentable porque va a tener un mayor apalancamiento, pero nuevamente el que yo tome estos cursos no indican que yo vaya a ser un buen empresario. Entonces acabamos de ver todo esto aquí. ¿Cuál es mi opinión al respecto de todo esto? Primero que todo, tomar un curso o un programa no garantiza el éxito empresarial. Que tomes un curso de finanzas, de marketing, de ventas, de recursos humanos, eso no va a garantizar que tu clínica sea exitosa. Y para mí eso fue un baldado de agua fría. Tomo con bastante humildad porque yo lo que pensaba aquí es que, bueno, por ejemplo, si tú tomas mi programa, así yo te garantice bajo contrato de que vas a facturar más, eso no significa que tú vayas a ser exitoso, porque ser exitoso empresarialmente está más relacionado con comportamientos que habilidades. Es decir, que tú vendas $10,000 más en un momento no significa que vayas a mantener esas ventas de 10,000 o que las sigas incrementando radicalmente. Eso no tiene nada que ver con algo que uno te pudo haber enseñado dentro de un curso, sino tiene mucho más que ver con uno cómo es como emprendedor, si tiene esa hambre para ganar y si está dispuesto a tomar los riesgos necesarios pensando a largo plazo para adquirir esto. Y aquí que pongo, el tomar 10 programas te pueden ayudar a adquirir o a fortalecer las cualidades que sí te harán exitoso, como lo son la curiosidad, el deseo de experimentar, decisión, tolerancia al riesgo, enfoque en el largo plazo, etc. Yo que sí he visto que muchos de los odontólogos que toman cursos administrativos, y obviamente esta es una observación, pero no significa que sea una verdad, nuevamente es más probablemente es un sesgo mío, pero ¿qué pasa? Un odontólogo que quiere aprender de temas administrativos, de ventas, de mercadeo, eso habla un poquito de la curiosidad que tiene de hacer cosas nuevas en su clínica para que funcione mejor, de experimentar, está
tomando una decisión importante de aprender algo que desconoce para ver si con esto logra que su emprendimiento crezca. Eso habla un poquito de su tolerancia al riesgo. Va a asumir nuevos riesgos. El que compre este curso en sí es un riesgo, desconoce todo lo que pasa, puede que no tome solo este curso, sino que tome varios cursos más. Todo eso habla un poquito de esa tolerancia al riesgo que tiene a la hora de comprar estos cursos, que también se está enfocando en el largo plazo, porque probablemente una de las cosas que aprende aquí es que no tiene que pensar tanto en el día a día, sino en el largo plazo. Nuevamente, muchas de estas habilidades se pueden ir fomentando o se pueden ir cultivando dentro de estos programas, pero no significa que yo por tomar un programa de estos me vaya a volver exitoso, sino que depende mucho más de cómo soy yo y cómo yo percibo la vida, lo que van a garantizar el éxito antes que si tomé un curso de finanzas o no. Puntaje aquí le pongo un 8 sobre 10. A muchas personas van a pensar que esto está sesgado, para mí no tanto. ¿Por qué? Porque si tú tomas cursos administrativos, esto pueden ayudarte a lograr el resultado, pero pues obviamente siempre está la incógnita del flujo de caja, porque el que yo tome estos cursos no significa que yo vaya a ser exitoso. Como dice el cosa del dicho al hecho mucho trecho, que yo vea un curso no significa que yo me vaya a volver bueno en eso. Regresemos a la pregunta inicial de este video: ¿cuál es la mejor inversión para un dentista? Yo no puedo dejar esto en un empate técnico. Aquí te doy mi opinión como tal. Si posees los recursos para comprar un sistema que ya funciona, esta será la mejor opción. Puede que no conozcas el cómo funciona, pero es algo que aprenderás en el sistema. Invertir en programas de liderazgo y de administración pueden hacer que te conviertas en un mejor empresario, y aquí resalto la palabra pueden. ¿Y por qué van a hacer que pueden? Pues porque tendrás más herramientas para apalancarte, pero lo único que hará que seas un empresario exitoso es estar en la capacidad de aprender, adaptarse y tomar riesgos, y que estos riesgos te lleven a que tu negocio esté de la otra forma. ¿Cuál es mi opinión aquí? Si yo te dijera cuál de todas estas es la mejor inversión, pues comprar una clínica dental que sea viable, que ya tenga los números, de alguna manera tenga marketing nulo, lleve bastante experiencia, tenga una clientela feliz. Todo eso va a hacer que si tú inviertes en un negocio como este, pues tarde o temprano vas a recuperar tu dinero de vuelta, porque es que tiene todos los componentes para que esta sea una inversión exitosa. Para resumir esto, ¿cuál es la mejor inversión que puede realizar un dentista? Comprar un negocio o una clínica dental que ya funciona. Comprar una franquicia como tal, eso probablemente también le va a funcionar bastante bien. Todo esto, sin embargo, me lleva a una de las preguntas iniciales, porque hasta este momento ya hemos visto cuál es la mejor inversión que puede realizar un dentista, y es básicamente comprar una clínica dental que cumpla con los 5 criterios, que son viabilidad, experiencia, clientela feliz, marketing nulo y la posibilidad de expansión. Entonces, si estamos hablando de mejor inversión, es esta. Ahora, si estamos hablando de si un curso nos va a ayudar o no, pues un poquito regresamos a la pregunta inicial de por qué hice este video, y es que a mí la gente me decía: Luis, es que no veo el retorno a la inversión de tu programa. Pues yo también quise bajar esto a los números, al flujo de caja de cómo se vería, para entender si era o no una buena inversión, y aquí lo vamos a ver. Entonces, como nos damos cuenta, el flujo de caja es así. Tú puedes invertir, no sé, por decir algo, $3,750, que es lo que algunos de nuestros estudiantes invierten. Durante el primer mes no recuperes nada, pero de ahí en los siguientes meses tú puede que recuperes 3,333, 3,333, 3,333. ¿Qué ocurre y por qué mis estudiantes o algunas de las personas interesadas en el programa dicen que no ven el retorno a la inversión? Porque hay que dividir esto en dos apartados, y el primero de ellos es que nosotros no garantizamos un retorno a la inversión en el corto plazo. Nosotros no somos una pirámide que te dice: hey, tú vas a recuperar tu dinero en el mes 1. De todas las inversiones que hemos visto hasta aquí, ninguna de ellas cumple con la promesa de que vas a recuperar ese dinero en poco tiempo. En ese sentido estamos bien. Pero ¿qué sí ocurre? Pues que el retorno a la inversión se ve cuando finaliza el programa y el dentista continúa aplicando lo aprendido. ¿Por qué? Pues porque tú no vas a tener que pagar 3,750 todas las veces, sino que pagas ese monto, y de ahí en adelante simplemente tú ya tienes los conocimientos y las habilidades para continuar con estos ingresos, siempre y cuando tú inviertas en términos publicitarios. Entonces, hablando de si este programa es rentable o no, pues en los primeros 3 meses no va a ser rentable, pero el flujo de caja que tú vas a recibir de aquí en adelante sí va a permitir que sea rentable más adelante. Pero nuevamente regresamos a lo que vimos anteriormente: que tú veas este programa y demás no garantiza que tú vayas a ser un empresario exitoso y que sea la mejor inversión como tal. Sería súper egocéntrico de mi parte pensar que si tú tomas mi curso te vas a volver rico. No, eso no es así. Pero que sí puede pasar que tú adquieras alguna de esas habilidades o esas características necesarias para convertirte en un exitoso empresario, y prueba de ello es que existe un riesgo a la hora de realizar esta inversión, y que si tú la estás pensando a largo plazo, pues puede que tenga mucho sentido en ese aspecto. ¿Cuál es mi opinión final de todo eso? Hacer este ejercicio, como mencioné anteriormente, fue un baño de humildad para mí. Mientras que en Smile Consulting sí estamos en la capacidad para ayudar a dentistas a dinamizar sus ventas, un programa como el mío nunca va a garantizar que el odontólogo se vaya a convertir en un gran empresario. En el mejor de los casos, el odontólogo se convertirá en un gran
gran vendedor, pero el tomar un curso de liderazgo o un curso administrativo no garantiza que la persona adquiera las habilidades necesarias para que su clínica dental sea exitosa. Bueno, y esto es absolutamente todo. Traté de condensar un montón de contenido en este video que ya pasó más de 1 hora, o bueno, es lo que creo, pero que espero que te haya aclarado un poquito de cuáles son las mejores y las peores inversiones que tú puedes realizar como un dentista. Si tuviera que finalizar con todo esto con una pequeña reflexión después de haber realizado este ejercicio, es este: nada va a ayudar a que tú seas más exitoso que el tener estas habilidades, que el que tú estés dispuesto a tomar riesgos, a pensar a largo plazo, que te sientas un poquito cómodo por fuera de la zona de confort, así suene contradictorio, que tú estés dispuesto a experimentar, que tu curiosidad siga viva, estés dispuesto a innovar, a hacer cosas diferentes. Eso es lo único que va a hacer que tu negocio de verdad prospere, y esa va a ser la mejor como inversión para ti a largo plazo. O sea, el tener estas habilidades va a hacer que como tal te vaya mejor. Y hablando específicamente del ejercicio, si tú tienes la posibilidad de comprar un negocio que ya es exitoso, hazlo. ¿Qué te mostré aquí? Te mostré los flujos de caja, por ejemplo, de una clínica dental, pero bajo estos mismos criterios de qué hace que un negocio sea exitoso o no, o si vale la pena invertir en una cosa o no. Pues basta con ver la viabilidad de esto, de cuáles son los flujos de caja. Con base en eso puedes tomar una decisión de negocio para comprar algo que ya funciona. Hoy en día es muy normal ver abogados que están comprando clínicas dentales, marqueteros que están comprando otro tipo de cosas como finca raíz, porque si el flujo de caja tiene sentido y si hay clínicas dentales que estén en oferta, que estén a la venta y que ya tengan esos flujos de caja y tú amas esto como dentista, pues tiene muchísimo sentido que tú compres una clínica. Y bueno, esto fue absolutamente todo por hoy. Te doy las gracias por haber visto este video. Yo nunca doy por sentado que la gente simplemente vea este video. Sé que el contenido puede haber sido bueno, pero yo agradezco a cualquiera que haya visto esto, y como tal te tengo 2 invitaciones. La primera es que le des un me gusta a este video, comentes abajo y comentes lo que se te dé la gana. ¿Qué tipo de videos te gustaría ver más adelante? Si esto te brindó mucho valor o no. En fin, coméntalo allá abajo. Yo con mucho gusto lo veré y lo responderé. Y la segunda invitación es que si estás interesado en dinamizar las ventas, pues ahí sí, nuevamente me dolió un poquito en el ego el comentario que escuché de no ver el retorno a la inversión, pero creo que aquí dejé un poco claro que sí puede verse el retorno a la inversión si se es un poco paciente. Entonces la invitación es, si tú eres un odontólogo que está vendiendo entre $3,000 y $10,000 y te gustaría incrementar tu facturación, pues tú puedes tocar esta puerta y aquí te recibimos. Pero bueno, sin más ni menos, nos vemos en otra ocasión, en otro video. Espero que haya sido de bastante valor para ti y nos vemos en otra ocasión.